Buenos días, queridos hermanos, feliz sábado. Nuevamente estamos alabando a nuestro Dios con una programación especial. Para comenzar, lo haremos con una oración que estará a cargo de nuestra hermana Marina Albornoz. La historia para niños será compartida por la hermana Camila Burgos. La alabanza musical ocupa un lugar muy especial. Disfrutemos este momento que estará a cargo de nuestra hermana Mariana Coronel. La predicación de este sábado está a cargo de nuestro hermano Javier Mayer. Disfrutemos de este momento en compañía de nuestro Dios. Buen día, hermanos. Feliz sábado. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pido especialmente en esta mañana por el predicador, para que sus palabras sean las tuyas, Señor. Gracias por todas las bendiciones. También, Señor, que puedas perdonar nuestras faltas y equivocaciones. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Muy buen día, feliz sábado a todos. Estoy contenta por poder compartir una historia con ustedes hoy. A ver, si digo gigantes y pensamos en la Biblia, ¿en quién se nos puede ocurrir? Creo que todos concordaríamos en este gigante, en Goliat. Goliat era un hombre muy grande que todos le tenían miedo. Todos menos un jovencito, este que está acá, David. Él fue valiente y solamente agarró 5 piedritas, ¿se acuerdan? 5 piedritas para vencerlo. Pero David no tenía confianza en sí mismo, él no pensaba que él lo iba a poder vencer, sino que sabía que Dios iba a estar con él ayudándolo. Todo y así sabía que él le dijo al rey Saúl, en 1 Samuel 17:37, le dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de este filisteo. O sea que, a pesar de que usó una sola piedrita para vencerlo, él sabía que la piedra que elegía no era mágica, sino que estaba guiada por ¿quién? Que iba a estar guiada por Dios, que Él es el que iba a vencer a Goliat. Solamente David iba a ser un instrumento. Hoy en día no tenemos gigantes como Goliat,
que sean fuertes, que vayan a la guerra, que quieran inclusive a nosotros hacernos mal. Este es una persona que es el hombre más alto del mundo en este momento. Y fíjense, hoy en día las personas así altas tienen problemas de salud, tienen problemas en los huesos. Miren, él tiene un bastón y no son grandes y fornidos como era Goliat. No existen más esos gigantes. Pero hay otros gigantes que sin darnos cuenta tenemos que luchar. ¿Saben quién es un gigante que tenemos hoy en día entre nosotros? ¿Lo conocen? El coronavirus, que tanto nos puede dar miedo y que abarcó todo el mundo casi. Él es un gigante. Hay otras cosas que pueden ser gigantes, que pueden ser problemas que tenemos y que van más allá de nosotros, que no podemos solucionarlo. Por ejemplo, no poder ir a la escuela o no poder ir a la iglesia. Son cosas que nosotros no podemos controlar y que hoy en día están. Tenemos otro gigante. Si podemos o no hacer las tareas, algo que nos manden, al no poder ir a la escuela, no poder estar con la seño, puede ser que hacer la tarea o algún problema que tengamos con respecto a las tareas sea un problema, sea un gigante que no podemos resolver. También algo que nos duele mucho es no poder visitar a nuestros abuelos, nuestra familia o inclusive a nuestros amigos. Esto también pueden ser gigantes. Y por último, podemos tener problemas en casa, con papá o mamá, o inclusive alguna enfermedad. ¿Saben qué? No tenemos gigantes que se ven a simple vista como se podía ver Goliat, pero tenemos otros gigantes que nos afectan mucho a nuestra vida. Y como David usó una piedrita, que en realidad no era la piedrita, sino que él sabía y confiaba en Dios, nosotros también tenemos una roca que nos protege. Quiero compartir con ustedes la palabra que está en Salmos 18:2. Escuchen a ver si les hace acordar a esto. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. A pesar de que podemos tener un montón de gigantes como Goliat, sabemos que el único que nos puede ayudar y que podemos estar en sus manos seguros es Jesús. Más allá de que las cosas que estén pasando no nos guste, que querramos salir, que querramos ver a personas, inclusive que tengamos miedo hasta de muerte, sabemos que Jesús está al control, que Él nos ayuda en todo momento. Así que quiero hacer una oración con ustedes para que siempre nos recordemos de esta piedrita, de la roca que es Jesús para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, y que cualquier cosa que a nosotros nos pase, que sepamos que esta roca es nuestra roca, la roca de Jesús, que en Él es el que nos apoyamos para salir adelante de todas las cosas que nos pasan. Vamos a hacer una oración, los invito a orar, a ponernos reverente para poder también aprender mucho de esta historia. Oremos. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, Jesús, te damos las gracias por este lindo sábado que tenemos hoy. Gracias por estas historias que te están en tu palabra, Señor, y que tanto nos enseñan. Te queremos pedir, Señor, que como David, así poder usar a tu Hijo Jesús de roca, Señor, para que Él nos proteja y que nos dé la victoria para todas las adversidades que pasamos. Gracias porque nos cuidas, porque nos estás cuidando, y a pesar de que tal vez tenemos alguno de estos problemas, sabemos que vos nos vas a libertar, así como libertaste a David de Goliat. Gracias, Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Hola amigos, ¿cómo están?
Hoy estoy acá con mi prima Pame, que es la compositora de la canción ¿A quién iré? Y nos va a contar cómo surgió esta canción. La canción ¿A quién iré? Nos habla de ese Dios gigante que tenemos, ese Dios maravilloso, ese Dios que nos pensó y que nos cuidó desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ese Dios que viene al rescate cuando estamos atravesando alguna dificultad y ese Dios que nos responde la oración aún antes de que la hayamos hecho. Y cuando escribí esta canción pensé en el versículo que está en San Juan, capítulo 6, versículo 68, es donde Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y en esta oración, porque en realidad es una oración que yo escribí y que después Andrés le puso música, yo reconozco que mi vida no tendría sentido si no estuviera Dios en ella, que ninguno de mis fracasos, ninguno de mis triunfos, que absolutamente nada tendría sentido sin la presencia de Dios en mi vida. En momentos de dificultades, de pruebas y de luchas, ¿a quién vamos a ir si no vamos a Jesús? Porque solamente Jesús tiene palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Caigo de rodillas a tus pies. La ansiedad de esta vida otra vez, y mi vida se resume en tu llegada. Me regalas de tu paz, y si tú no estás aquí, ¿a quién iré? Y los males de esta vida me atormentan. Yo quiero, mi Señor, confiar en ti, y respondes justo antes que lo pida. Tú me muestras la salida, y si tú no estás aquí, ¿a quién iré? Razón para cantar, oh,
buenos días, muy feliz sábado para todos los que hoy podemos participar de este culto de adoración a nuestro Dios de una forma diferente como lo venimos haciendo, pero de todos modos que nos puede llevar a compartir el estudio de la palabra de Dios y poder de esta forma también acercarnos más entre nosotros los hermanos y también acercarnos más a nuestro Dios. Bienvenidos a todos los que estamos participando aquí de este culto, los hermanos que pertenecen a la iglesia aquí de Paraná, del Distrito del Este, pero también a aquellas personas que han sido invitados o que casualmente también nos están acompañando a través de las redes sociales. El tema de hoy podemos titularlo Participantes de la naturaleza divina. Cuando queremos relacionarnos con alguna persona, lo que buscamos es conocerla. Buscamos conocerla de diferentes formas, pero lo que necesitamos es acercarnos, poder dialogar, poder tener temas en común, poder hablar y también ir conociendo obviamente aspectos de la vida de la persona para poder relacionarnos mejor. A veces nos interesa un poco la historia de su pasado, cómo fue su vida, y de esta forma nos podemos ir relacionando con la persona que nos interesa y nos vamos conociendo, ¿no? Y podemos llegar a tener una amistad, ¿no? Así va creciendo la amistad con las personas, cuando nos vamos relacionando. Relacionarnos con Dios implica conocerlo. Si no lo podemos conocer a Dios, no podemos relacionarnos con Dios. Y si hablamos de que nuestra vida espiritual tiene que ver con la relación con Dios, necesitamos obviamente conocer cada vez más a Dios. Lo conocemos por lo general a Dios también por sus acciones, ¿no? Por sus acciones en el pasado, que lo podemos resumir de alguna forma lo que dice Génesis 1.1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de ahí en más aparece el relato de la creación. Podemos ver en el pasado las acciones de Dios creando todo lo que existe hasta hoy, ¿no? No solo creando todas las cosas, sino creando y dirigiendo la historia. Así que vemos a Dios en el pasado. También esto responde a una de estas grandes preguntas, ¿no?, esenciales que tenemos, que ¿de dónde venimos? Bueno, venimos de la creación de Dios. Pero también podemos conocer a Dios por sus acciones en el presente. Todo lo que Él hace en nuestras vidas hoy está marcado de alguna forma por lo que dice un versículo muy conocido que se encuentra en Filipenses, capítulo 4 y el versículo 13. Este versículo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este versículo podemos ver las acciones de Dios en el presente. Todo lo puedo, es decir, todas mis cosas, todas las situaciones en las cuales yo tengo aquí en nuestra vida, las puedo sobrellevar, las puedo llevar de la mejor forma porque Cristo me fortalece. Acá vemos la acción de Dios a través de Cristo en el presente en nuestras vidas. Y conocer a Dios también nos da la seguridad del futuro, ¿no? La seguridad del futuro. Y acá entonces aparece también la respuesta a otra de las preguntas. Bueno, ¿qué es lo que viene? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos acá? El presente. Bueno, Dios nos fortalece. Y hacia el futuro, ¿qué es lo que nos depara? ¿Hacia dónde vamos? Y aquí también tiene que ver mucho con conocer a Dios. Y vamos a leer entonces el libro de Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 17, el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bueno, aquí nos da que, conociendo a Dios, tenemos asegurada la vida eterna, o sea, el futuro, lo que nos queda por delante, ¿no es cierto? Así que conocer a Dios, digamos, por sus acciones. Pero también podemos conocer a Dios, podemos conocer algo de las características de Dios, ¿no? En la Biblia nos da muchas enseñanzas acerca de cómo es Dios. Pero estas características de Dios son tan amplias, a nosotros nos cuesta mucho poder comprenderla. Algo, aunque sea, podemos comprender acerca de Dios. Y podríamos decir que con
dos grandes palabras, muestran dos grandes aspectos de cómo es Dios y que nos ayudan a poder entenderlo. La primera palabra que nos muestra uno de los grandes aspectos, y uno dice, bueno, ¿cómo es Dios? Bueno, rápidamente viene a nuestra mente el versículo que se encuentra en la primera carta de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, acá dice claramente, Dios es amor. Y entonces nos dice, si el que no conoce a Dios, digamos, de alguna forma no puede amar o amar en plenitud. ¿Sí? Y entonces conocer a Dios nos permite y nos da la posibilidad de amar porque Dios es amor. Entonces lo primero que podemos decir de Dios es que Dios es amor. A veces este amor nosotros no lo entendemos porque le atribuimos características de lo que nosotros entendemos por amor. Y que muchas veces nuestro amor, como lo entendemos, hasta inclusive tiene en su misma esencia de lo que nosotros expresamos como amor, parte de lo que es contrario al mismo amor, que es el egoísmo. Muchas veces pensamos que amamos, pero en realidad amamos para que nos sintamos bien, ¿no? Inclusive en esta forma de amor se puede mostrar el egoísmo, que es casi lo contrario que el amor. Así que nos cuesta entender mucho el amor de Dios, y de hecho podríamos pasarnos toda la vida estudiando el amor de Dios y no lo vamos a terminar de comprender, y posiblemente nos pasemos la eternidad estudiando acerca del amor de Dios hacia nosotros. Pero este sería el primer gran aspecto. Y el segundo aspecto que también caracteriza a Dios es la palabra poder. Si hay algo que Dios tiene es poder. Cuando decimos poder es esto que queda por afuera de nuestra comprensión de lo natural, aquello que conocemos como lo sobrenatural. Digamos, el poder de Dios va más allá de nuestras apreciaciones de las cosas que nos acontecen, lo natural, porque el poder de Dios va mucho más lejos. Y este poder de Dios lo podemos ver en varios aspectos también. Uno de los aspectos del poder de Dios es el poder creador de Dios. Un Dios creador. Ahora después vamos a ampliar un poco más este punto, ¿no? Pero vemos a Dios creador y lo vemos también inclusive como un creador con características artísticas. Un Dios que puede llegar a crear cosas muy lindas. Todo lo que Él ha creado fue muy lindo. Que ha creado cosas que fueron buenas, eso nos dice la Biblia. Que Él, mientras iba creando, ¿no? Iba haciendo la creación, iba diciendo que era bueno en gran manera, ¿no? Y no solamente que son lindas las cosas que podemos ver en la creación, en la naturaleza, que nos asombramos de la belleza de la naturaleza y que son cosas buenas, sino que también son cosas originales, ¿no? Y eso tiene el aspecto artístico, porque cada vez que encontramos algo que estudiamos o descubrimos en la naturaleza nos quedamos la mayoría de las veces con la boca abierta, porque no deja de sorprendernos cada vez que entendemos algo más de la creación de Dios. Pero este poder también podemos verlo no solo como creador, sino como un poder estimulador. Yo creo que Dios tiene ese poder para poder estimularnos a que vayamos por el buen camino. Ese poder que Él tiene para que la vida del cristiano sea real. Nos estimula, nos lleva, no nos fuerza. Es diferente a un poder que sería la fuerza. No, este es un poder que nos estimula a poder transitar el camino de la vida cristiana. Pero también es un poder transformador, ¿no? Un poder transformador, porque es capaz de transformar a las personas en su forma de ser, logrando que puedan ser personas que crezcan en la vida espiritual o que se desarrollen en la vida espiritual. Entonces vemos esa capacidad transformadora de Dios en la vida de las personas, en su personalidad, pero también es capaz su poder de transformar la materia. Cuando Él pudo, no solo creó a partir de las cosas que no existen, ¿no? Sino también es capaz de transformar la materia. Y vemos como en los milagros Dios pudo transformar muchas cosas, inclusive en la misma resurrección de las personas, cuando lograba que el cuerpo inerte sea transformado y vuelva a tomar
vida. Entonces aquí vemos el poder transformador de Dios. También un aspecto del poder de Dios es el poder protector. Él tiene mucho poder para protegernos. Y aquí también protegernos ¿en qué sentido? Para asegurarnos la salvación. Entonces las cosas que nos acontezcan en la vida, buenas o malas, lo que vayamos transitando aquí, el poder protector de Dios va a estar siempre direccionado a que podamos ser salvos. Asegura nuestra salvación. Pero también una de las cosas interesantes de conocer a Dios es que no solamente tiene esas características Dios, sino que las comparte con nosotros. Y acá es el punto más lindo. Y acá es donde sea el centro de este tema, ¿no? De ser participantes de la naturaleza divina. Porque Dios nos comparte sus características, ¿no? Comparte sus características con nosotros para que las disfrutemos, para que sean parte de nuestra vida. Y ahí vamos a leer entonces un versículo del libro de la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis hechos partícipes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Bueno, este texto, entre otras cosas, dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su poder, ¿no? Su poder es el que nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida, para que, que por el conocimiento del que nos llamó, conociendo, digamos, a Dios que nos llamó, nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida. Y después dice que nos dio las promesas, grandísimas promesas, ¿no? Hace referencia a las promesas de cuando seamos restaurados o las promesas de la vida eterna. Entonces, por medio de estas promesas, para que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. En plenitud, vamos a ser participantes de la naturaleza divina cuando seamos restaurados y lleguemos nuevamente a la perfección, cuando estemos en el cielo. Pero también podemos participar de los atributos de Dios que Él tiene mientras estamos aquí en la tierra todavía. ¿Y cuál es la importancia de que podamos entender un poco esto de que podamos tener los atributos, algunos atributos divinos que compartan atributos con nosotros? Como por ejemplo el amor, ¿no? y algo de su poder. Es que entenderlo a Dios de esta forma nos va a llegar a vivir cada día nuestras situaciones, nuestra vida, caminando con Dios de otra forma. Caminando con Dios realmente viviendo cada una de las circunstancias que nos tocan vivir, sabiendo en primer lugar que Dios es la fuente de todas las cosas buenas. Es algo que vimos en un sermón hace un mes que compartió con nosotros Marcelo, ¿no? Dios es la fuente de todo lo bueno. Por lo tanto, cada vez que nos acontecen las cosas podemos darle gracias a Dios, y caminar con Él significa más allá que solo la idea de transitar, ¿no? Sino que vayamos experimentando cada una de las cosas de nuestra vida, las vamos experimentando sabiendo que Dios es el que participa con nosotros. ¿Y qué cosa podemos pensar que Él comparte con nosotros? Vamos a pensar no solo en una de ellas, que sería la capacidad creadora. Él comparte con nosotros su capacidad creadora. Es cierto que obviamente Dios, cuando crea o cuando nos creó el mundo y todo lo que existe aquí, la Biblia utiliza una palabra única para esto, que es pará en el hebreo, para decir que creó a partir de la nada. O sea, Dios tiene la capacidad de crear a partir de la nada. En cambio nosotros no tenemos obviamente ese atributo, sino que podemos crear cosas a partir de las cosas que ya existen. Pero entonces aquí nos da la posibilidad de crear cosas. Y entonces en las situaciones comunes de la vida, ¿no? Las cosas que vamos viviendo todos los días,
podemos encontrar este caminar con Dios cuando encontramos que Dios comparte estas cuestiones con nosotros. Por ejemplo, yo me imagino cuando una persona confecciona una ropa y a partir de la tela, los botones, los hilos, cierres, algunas otras cosas, termina siendo una ropa, una prenda, que inclusive puede tenerlo, como decíamos antes, características artísticas por ser lindas, por ser buenas y por ser originales. Y cuán bien se siente una persona después que uno que puede lograr crear de alguna forma una ropa. Lo mismo le puede pasar a las personas que cocinan. Qué lindo es cuando elaboramos o alguien elabora una comida y que sale rica y que todas las disfrutan y que pueden decir qué rica que está, qué bien que se siente la persona, ¿no? Puede decir, bueno, algo que uno creó en realidad a partir de los elementos de los elementos de la cocina, ¿no? Que puede crear una comida y que uno lo puede disfrutar y qué bien uno se siente. Entonces yo digo, ¿por qué nos hace sentir tan bien esta capacidad? Porque realmente son cosas que Dios nos comparte. Y así pueden aparecer muchas otras cosas en las cuales podemos ver realmente la capacidad creadora de Dios, que son compartidas con nosotros y que nosotros las podemos disfrutar y encontrar a Dios en cada una de estas cosas. Por ejemplo, también podemos ver en las artesanías. Y me encanta ver a los artesanos cuando elaboran cosas muy sencillas, logran realmente obras de arte. Aquellos que modelan la tierra, la cerámica, la arcilla. Y me lo imagino a Dios ahí como artesano modelando al ser humano, ¿no? Dándole forma en forma tan prolija para lograr a este Adán que surge en la creación de Dios. Obviamente que nosotros no tenemos esas características de crear vida, pero sí podemos crear formas, digamos, y sentirnos orgullosos de las cosas que podemos hacer. Esto le puede pasar en muchas otras, siendo más rápido, como en la construcción, aquellos que construyen cosas, en el arte mismo. Los artistas cuando logran creaciones en la pintura, en la escultura, en la música, en la poesía, y poder identificar a Dios en su capacidad creadora en estas cosas que podemos hacer. Acá vemos todas creaciones que tienen que ver más con habilidades manuales, ¿no? Que de paso son muy buenas y uno las disfruta mucho. Pero también pueden ser creaciones intelectuales, como, no sé, muchos son creadores de software, cómo funcionan las computadoras, o creadores de sistemas de gestión que hacen que las empresas funcionen. También a todos los que enseñan, poder crear aprendizaje en sus estudiantes, ¿no? Esto es algo que disfrutamos mucho los docentes o los maestros en general, o con todos los docentes, ¿sí? Que cuando podemos lograr que nuestros estudiantes logren aprendizaje, ¿no? Estamos creando aprendizaje en ellos. Y siempre me pregunto, ¿por qué nos produce algo tan especial y tan lindo? Sin ninguna duda, porque es parte de cómo es Dios. Y entonces cuando nosotros sentimos estas cosas en nosotros, nos hacen sentir tan bien, porque nos acercan a Dios, nos acercan a la vida. Algunas otras cosas que me llaman más la atención aún es la vida. ¿Cómo podemos nosotros ser herramientas en manos de Dios para crear vida? Obviamente no estamos hablando de la clonación, ni de jugar a ser Dios, ni nada de estas cosas, sino que tiene que ver que nosotros somos colaboradores cuando se generan situaciones de vida. Por ejemplo, tan sencillo como plantar una semilla. Esa semilla que si nosotros no la plantamos, no va a germinar. Si nosotros no la plantamos, la regamos, la ponemos al sol, como hacen los chicos en un germinador o en nuestro jardín o en lo que sea, no genera la vida. Nosotros somos la herramienta para esa generación de la vida de una semilla. Algo que parece tan sencillo, pero que en realidad implica tanto en su esencia. Algo tan interesante como es la concepción de la vida. Dios nos dio la posibilidad a los seres humanos de continuar la vida en la unión del hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer se unen y llegan a la concepción de una persona, esto es algo maravilloso y un sentimiento que no tiene comparación cuando lo comprendemos en la profundidad que tiene. Somos herramientas en las manos de Dios para generar vida.
Dios es el que genera la vida, pero nosotros somos las herramientas, ya sea para la vida vegetal, como estamos viendo, pero también como para la vida humana. Y tiene una dimensión tan profunda cuando la pensamos que solo la podemos comprender cuando la entendemos a la luz de la capacidad creadora de Dios que nos la transmite, que nos las da para que nosotros podamos disfrutarlas. Y también hay otro punto más con respecto a la vida que tiene que ver con la vida espiritual. Dios nos da la capacidad, nos da la posibilidad, ¿no? El privilegio de ser las herramientas que generan vida espiritual en otras personas. Todos sabemos claramente que es el Espíritu Santo el que produce en las personas, tanto el querer como el hacer. El Espíritu Santo es aquel que convence a la persona de pecado, que se dé cuenta que necesita un Salvador, convence de justicia y también convence de juicio. Esto es lo que hace ver a la Biblia. Es el Espíritu Santo el que trabaja en las personas, pero las herramientas para generar esa vida espiritual en las personas somos nosotros. Y es un enorme privilegio que también Dios comparte con nosotros. Él es el que la genera, pero nos da la posibilidad que nosotros seamos las herramientas para que disfrutemos de este proceso, así como todos los otros procesos que podemos ir viendo, en los cuales podemos ser creadores de diferentes cosas o diferentes situaciones en la vida espiritual de las personas. Conocer a Dios es todo, ¿no? Este es el título de un libro que salió hace mucho tiempo en nuestra iglesia, porque en realidad es lo que nos lleva en nuestro camino, es lo que nos da sentido de dónde venimos, qué es lo que hacemos acá y hacia dónde vamos, ¿no? Dónde vamos en nuestro destino final, que es en el cielo. O sea, conocer a Dios realmente es todo para nosotros. Por eso es tan importante poder comprenderlo, pero también reconocerlo, ¿no? Reconocerlo. Y es tan lindo cuando podemos reconocerlos en cada uno de los éxitos de nuestra vida. Cuando creamos algo, cosas tan sencillas como una comida, cosas un poco más complejas como podría ser una ropa, o una construcción, o algún mueble, aquellos que construyen en madera, y poder darle el crédito a Dios que nos compartió su capacidad creadora y que nos ayudó a que nosotros podamos hacer alguna de estas cosas. O cuando estamos frente al aula, las maestras, los docentes, y podemos darle gracias a Dios que podemos experimentar esos atributos de Él, ¿no? En nuestra vida, y que nos ayudan a reconocerlo a Dios como la fuente de todo lo bueno, de todo lo que nos acontece. Y esto en realidad es el caminar con Dios. Caminar con Dios es poder disfrutarlo en el conocimiento, en conocerlo, en cómo es, pero también poder verlo en cada una de nuestras situaciones, verlo en cada una de las cosas creadas que hay, poder verlo a Dios en cada uno de los atributos que nos confiere, que nos comparte, ¿no? Para que seamos participantes de su naturaleza divina, para que podamos realmente tener una vida diferente aquí. Y eso es el caminar con Dios. Caminar con Dios es poder encontrarlo a Dios en cada cosa. No es caminar por caminar y nada más. No, el caminar significa experimentar a Dios en cada una de nuestras cosas, ya sea para nuestras dificultades, para nuestras pruebas, donde Él responde, donde Él nos ayuda, donde Él nos sostiene, nos protege con su poder, donde nos ilumina, donde nos estimula, ¿sí? Pero también donde podemos llegar a ver a Dios en cada una de las cosas que nosotros podemos llegar a realizar, que nos salgan bien, no nos salgan tan bien, o a veces son nuestros fracasos, pero podemos realmente encontrar a Dios sosteniéndonos inclusive en nuestros fracasos. Y eso es lo que podemos llamar caminar con Dios, poder experimentarlo en cada una de las situaciones de nuestra vida. Que podamos tener esta semana, que va a comenzar a partir de la noche, una linda semana, pero que realmente pueda ser una semana en la cual podamos caminar con Dios, que podamos encontrarnos con Él cada día, que podamos reconocerlo en cada uno de nuestros éxitos, que podamos verlo realmente en cada una de nuestras dificultades, ayudándonos, y que realmente podamos disfrutar de la vida de caminar con Dios.